Hoy nos vamos a sumergir en un texto clásico, en una vida secreta. Es un viaje fascinante sobre cómo las pequeñas decisiones, la vanidad y las influencias nos van moldeando. Una historia de hace siglos, pero que, van a ver, se siente increíblemente actual. Empecemos. La historia arranca con esta confesión, ¿no? Es la propia narradora la que nos dice desde el principio, ojo, presten atención, porque aquí, justo aquí, es donde todo empezó a ir mal. Ya de entrada nos mete en un tono súper personal, de introspección. Bueno, entonces, ¿dónde comienza este desvío? Pues, paradójicamente, en una infancia que parecía perfecta, muy virtuosa, con una buena madre como ejemplo. Pero, como vamos a ver, hasta en el mejor de los jardines, una semillita plantada casi sin querer puede crecer y convertirse en algo totalmente inesperado. Y aquí está la fuente, el origen de todo. La madre leía estas novelas, pero con moderación, quizá como un escape, algo para ella. No parecía nada malo. El problema es que lo que para la madre era un simple pasatiempo, para una mente joven, curiosa e impresionable, se convirtió en la puerta de entrada a una verdadera obsesión. A ver, para que nos hagamos una idea de qué eran estos libros, pensemos en ellos como las series más populares de hoy, esas que todo el mundo ve. Eran adictivos, estaban llenos de aventura, de romance, de escapismo puro y duro. Era súper fácil perderse en esos mundos, y nuestra narradora, bueno, se lanzó de cabeza. Uf, esta frase lo resume todo. Aquí se ve la conexión directa, clarísima. Un pasatiempo de la madre se vuelve una costumbre para la hija. Y fíjense cómo lo describe. Esa pequeña falta fue suficiente para enfriar sus buenas intenciones y empezar a desviarla a fallar en otras cosas. Es sutil, pero poderoso. Muy bien, ahora avancemos. Porque este cambio que empezó por dentro, con esta obsesión por leer, ahora empieza a manifestarse por fuera. La lectura secreta fue solo el comienzo. Ahora toda esa energía se va a volcar hacia el mundo exterior, hacia la apariencia. Lo que me parece súper interesante de esta parte es cómo se da la caída, que no es de un día para otro, es un efecto dominó. Empieza con el hábito secreto, que a su vez alimenta la preocupación por cómo se ve. Eso la lleva a buscar gente como ella y finalmente la obliga a esconderlo todo. Cada paso la va alejando más y más de quien era. Y este punto es clave para entenderla. Desde su perspectiva, ella no se veía como una mala persona. En su cabeza, estas vanidades eran cosas inofensivas, curiosidades del mundo, nada más. No había una mala intención, sino una total falta de conciencia de las consecuencias de sus actos. Si los libros le abrieron la puerta a este nuevo mundo, la influencia que viene ahora es la que la empujó a cruzarla sin mirar atrás. Aquí es donde vemos el poder que tienen las relaciones, cómo una sola persona puede acelerar y de qué manera un cambio de rumbo en la vida de alguien. Esta comparación es que lo dice todo, ¿no? Por un lado, tenía el ejemplo de su hermana mayor, buena, correcta, virtuosa, pero la ignoró por completo. Y por otro, esta parienta, más entretenida, más mundana, que hablaba de las cosas que a ella le interesaban. Y claro, la eligió a ella. La elección fue súper clara y consciente. 14 años. Pensemos en esa edad, una etapa en la que se está formando la personalidad. Y aquí está el nudo de todo el conflicto. Le preocupaba muchísimo más mantener su reputación, su honra, el qué dirán, que su propia conciencia. Su mayor miedo no era hacer algo malo, sino que la descubrieran. Es que, dicho con sus propias palabras, es tremendo. Reflexiona casi con horror sobre cómo la cambió esa amistad. Dice que la mudó, la transformó tan, pero tan profundamente, que casi no quedó nada de su inclinación natural al bien. Es una advertencia potentísima sobre a quién dejamos entrar en nuestras vidas. Y justo cuando parece que está totalmente metida en este estilo de vida, ocurre algo. Una intervención externa. Y lo más curioso es que su salvación no es algo que ella busca, para nada. Es algo que le imponen. Una salvación que en ese momento no quería. Fíjense, solo 3 meses bastaron para que el padre sospechara algo. Y su solución fue drástica. La manda a un convento.
Para ella, en ese momento, esto debió ser el peor castigo del mundo, el fin de su libertad y de sus diversiones. Y claro, su reacción inicial fue la que cualquiera esperaría. Se sentía fatal. Imagínense el shock. Pasar de una vida de secretos, de ropa, de perfumes, a la rutina súper estricta de un convento. Pues los primeros días fueron un infierno para ella. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. Pasada esa resistencia inicial, algo hace clic. En menos de una semana, se da cuenta de que ahí, en ese lugar que odiaba, encontró una paz y una alegría que no sentía en su propia casa, con todas sus supuestas libertades. Increíble. Y esta es la gran lección que ella misma saca de todo esto. Su historia personal se convierte en una reflexión universal. Se da cuenta de que, así como la mala compañía la había corrompido, la buena compañía tenía el poder de sanarla, de regresarla a su esencia. O sea, al final, ¿cuál fue la clave? El entorno. Fue así de simple. Al quitar las tentaciones, al reemplazar las malas influencias por buenos ejemplos, su alma, casi de forma natural, empezó a volver a su ser. Regresó a esos buenos hábitos de la niñez, lo que demuestra que esa base virtuosa nunca se había ido del todo. Y cerramos con esta reflexión final, que es potentísima. Mirando hacia atrás, ella ya no ve una serie de casualidades o castigos, sino que ve una especie de plan divino. Una conclusión que nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida las cosas que parecen un castigo son en realidad una salvación disfrazada que nos guía de vuelta, incluso contra nuestra propia voluntad?